Hola, ¿cómo están todos nuestros amigos del mundo analítico, psicoanalistas, analistas en formación y personas que tienen transferencia por el psicoanálisis? El día de hoy les quiero hablar de un texto que Freud escribe en 1888 y que es publicado en el tomo 1 de sus obras completas que se llama Histeria. Él inicia hablando este tema ya que él regresa del Hospital de la Salpêtrière a cargo de Jean-Martin Charcot después de haber obtenido una beca del Fondo de Jubileo de la Universidad de Viena en la Facultad de Medicina, que estudia durante 5 meses con Charcot estas neurosis. En un principio comienza diciendo que la palabra histeria se deriva del griego histera, que significa útero, y se le atribuía a una enfermedad en el desplazamiento del útero desde 1800 antes de la era. Él nos hace un recorrido histórico en el cual nos menciona que en la Edad Media se concebía como una epidemia, producto de un contagio psíquico y que se caracterizaba por alguna posesión por el demonio, ya que estas personas eran poseídas o a las mujeres se les consideraba brujas. Nos menciona también que hoy en día es posible comparar los síntomas con los estados histéricos de los pacientes de hace cientos de años, porque el cuadro clínico no ha evolucionado mucho en relación al cuadro clínico biológico. En cuanto a la atención de este tipo de neurosis, le da visibilidad en el Hospital de la Salpêtrière con Jean-Martin Charcot, ya que antes estas personas no eran atendidas, incluso eran apedreadas, exorcizadas o quemadas en público. Se les veía como menos, como personas que simulaban, y bueno, era este diagnóstico un signo de ridículo por el padecimiento de esta magnitud. Entonces Sigmund Freud nos menciona que la histeria es una neurosis en el sentido más estricto del término, ya que no se hallan alteraciones anatómicas en el sistema nervioso. En un inicio, Sigmund Freud hace algunas observaciones con Charcot y los médicos de la época, las cuales son a manera general, iniciando estos padecimientos, hinchazón en los ojos, aceleramiento del pulso, dolores musculares, contracturas y alergias en general. Freud comienza también diciendo que la palabra histeria o histérico se emplea para definir los síntomas de nervios en general, de estrés crónico, de los estados psicóticos o diversas neurosis. Sin embargo, no todo eso es histeria. Se ha hecho un mal uso de esta palabra. Charcot sostiene que la histeria es un cuadro patológico separado y diferente de la neurastenia o la grande histeria, que es la histeroepilepsia. Ya veremos por qué es diferente. En cuanto a la sintomatología, Freud nos menciona que la gran histeria o la histeroepilepsia es rica en extremo, pero es carente de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos generalizar esto aun cuando hay cientos de miles de casos de este tipo de cuadro clínico. Entonces nos ejemplifica, nos explica más bien mediante 6 incisos en términos generales lo que él estudió sobre la histeria. En el inciso 1 tenemos a los ataques convulsivos, en el 2 las zonas histerógenas, en el 3 las perturbaciones de la sensibilidad, en el 4 las perturbaciones de la actividad sensorial, 5 parálisis y 6 las contracturas. Vamos a hablar un poco a grandes rasgos de los que nos menciona nuestro estimado Sigmund Freud en este texto. En cuanto a los ataques convulsivos, menciona que se posee un aura peculiar en el cual se caracteriza por la presión en el epigastrio, que se puede sentir como un ardor, un dolor, un calambre. También se puede presentar zumbido en los oídos, ya que sonidos fuertes pueden alterar
los nervios de los oídos, y también es algo característico un espasmo faríngeo que tendrá que ver con la contracción, la sequedad y el dolor de la garganta sin necesidad de tener algún tipo de virus o bacteria. En este inciso de ataques convulsivos aparecen de manera autónoma en 3 fases significativas, que es en el inciso A es la fase epileptoide, que se asemeja a un ataque epiléptico común. La fase número 2 es de los grandes movimientos, que son movimientos de gran extensión, contorsiones, contracciones, convulsiones, y aunque son de gran movimiento, normalmente no producen heridas. Son ejecutados, menciona Freud y Charcot, con coordinación y hasta cierto tipo de elegancia en comparación a la tosca brutalidad de los movimientos de la epilepsia orgánica. Y en la fase C es la alucinatoria, ya que el cuerpo emplea posturas y ademanes de las escenas primarias que normalmente se les llaman actitudes pasionales, ya que se acompañan de palabras y posturas que están vinculadas al acto que generó esta neurosis. Normalmente en estos ataques o en esta fase la conciencia se pierde y suele durar varias horas, días, semanas o incluso años. En cuanto a la sintomatología, tenemos en el inciso número 2 que de las zonas histerógenas, que son lugares hipersensibles del cuerpo cuya estimulación muy leve estimula un gran ataque. Se puede iniciar desde la piel, las mucosas, los órganos de los sentidos, incluso en los mismos huesos. Los casos más comunes son cuando se estimula la pared abdominal, el cuello, el pecho o los genitales. Entonces es cuando empieza la fase epileptoide o de los grandes movimientos. En ese entonces la presión en la zona hacía que despertaran del ataque histérico. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenían una contracción en la garganta, bastaba con presionar la faringe para que cesara el episodio histérico. Y, por ejemplo, había fuertes dolores parecidos al cólico menstrual. Podían las mujeres colocarse una faja apretada para cesar el episodio de histeria. En ese momento se decía de esta manera. En el inciso número 3 nos habla de las perturbaciones de la sensibilidad. Esta consiste en una anestesia o hiperestesia con un alto grado de intensidad. Normalmente se da en la piel, pero se puede presentar en los órganos, en los nervios, en los genitales o incluso en la lengua misma. Freud nos comenta que simples sensaciones táctiles pueden generar un gran dolor. En ese momento, los síntomas sobre los cuales se pudiera fundamentar la histeria se observaba en las perturbaciones de la sensibilidad. Un aspecto muy importante porque antes de ello se le consideraba síntomas de brujería. Cualquier tocamiento empezaban estas convulsiones, algo característico de las personas posesas. En el inciso número 4 tenemos las perturbaciones de la actividad sensorial, el cual puede afectar a todos los órganos de los sentidos y presentarse de manera simultánea. Los síntomas más comunes son la cancelación del reflejo conjuntivo, que se estrecha el campo visual, se reduce el sentido de la luz y se debilita la córnea. En el inciso 5, Freud nos habla de la parálisis. Esto es importante porque la parálisis orgánica predomina por la falta de movilidad y de manera espontánea y permanente, pero la parálisis histérica siempre está acompañada de anestesia en la parte paralizada. Esto quiere decir
que no presenta un cuadro clínico característico de la parálisis orgánica, en donde los demás órganos se van a ver afectados, sino que particularmente en la histeria es un solo órgano el que se ve afectado. Se estudia el sistema nervioso y de nuevo no se encuentra anomalía alguna. Entonces nos comenta que no va a haber alguna parálisis facial histérica pura o que de alguna manera esté aislada, ya que si acaso se puede presentar alguna parálisis en alguna extremidad del cuerpo, puede aparecer los espasmos faciales y con ello se desvía la lengua, pero como tal una parálisis facial no es producto de una parálisis histeria. También se puede diagnosticar la parálisis intestinal y vesical histérica con una parálisis espinal orgánica, ya que recordemos que me parece que en la medicina siempre se va a encontrar alguna explicación debido al cuadro clínico, pero creo que en los tiempos de Freud, no sé si hoy en día, cuando no se encuentra alguna explicación de algo orgánico, simplemente a veces ya no se le atiende porque se le atribuye a la mente. Entonces, este tipo de parálisis orgánica, histéricas más bien, se puede presentar alguna incapacidad para escribir, caminar o incluso estar de pie. De alguna manera se puede presentar algún trastorno del lenguaje, como la mudez en el sentido estricto, no se habla para nada, no hay producción de sonidos articulados, pero al estudiar estos trastornos no se encuentra algún tipo de derrame, lesión o alguna enfermedad cerebral. Entonces Freud nos sigue comentando que la parálisis histérica se caracteriza por ser de gran intensidad en una sola parte del cuerpo. Y por último, inciso, tenemos el lado de las contracturas. En la histeria hay una gran inclinación general a la musculatura, ya que responde a contracturas grandes con estímulos muy leves. Muchas veces con una venda es suficiente con presionar el área afectada, pero cuando las contracturas se agravan independientemente de la postura, nos explica desde el sistema nervioso que pues bueno, eso no es posible desde lo orgánico. Los movimientos clónicos, que son los movimientos similares, son algo también característico de la parálisis histérica, a diferencia de la parálisis orgánica, en donde no hay una regularidad en el movimiento. Pero bueno, Freud nos va a hablar de los caracteres generales de la histeria. Esto es bien importante darle seguimiento porque creo que nos va a abrir mucho el panorama para ver qué puede ser una histeria, pero también qué no puede serlo. En el número 1 nos comenta que el fenómeno histérico tiene el carácter de lo excesivo, de lo grande, de lo asombroso, que los movimientos son muy grandes, los sonidos son muy grandes, las emociones son muy grandes, el dolor es muy grande, entonces tiene el carácter de lo excesivo. Un dolor histérico es descrito por el enfermo en un dolor grado máximo. También nos va a mencionar que en la parálisis la anestesia se puede convertir en absoluta. Puede iniciar en una parte del cuerpo y se puede ir a todo el cuerpo. También que en la parálisis histérica puede que la contracción de un músculo pueda llegar a su máximo grado de contracción, lo cual esto hace que después de un ataque una persona termine sumamente extenuada o con mucho dolor y malestar. Cada síntoma presenta o puede presentarse de manera aislada. Esto quiere decir que no se puede presentar un cuadro clínico característico de lo que nos dice la literatura médica. Solo puede ser única en su caso. También es característico de la histeria que se desarrolle un síntoma en el grado máximo y de repente pareciera ser que de un momento a otro puede cesar. Se puede quitar o reducir tajantemente. Otro aspecto que nos menciona es que la reacción a diversos medicamentos es muy significativa porque
los medicamentos que se le brindan al paciente le pueden hacer daño, pero no cesan sus síntomas. Tiene mucha resistencia a los medicamentos, puesto que partimos del concepto de que no es una afección orgánica. Sigmund Freud nos menciona que una psicosis no pertenece al campo de la histeria, pero se puede desarrollar a partir de un estatus histérico. También se puede presentar por herencia, pero también por transferencia familiar. Algo muy importante porque vamos a escuchar casos en donde llega un paciente, cuenta en la narrativa personal que en la asociación libre o en un recuerdo menciona que también a su papá, a su mamá o a algún familiar le pasaban cosas similares cuando este paciente estaba muy pequeño, que pareciera ser que este familiar tenía en ese entonces la edad que actualmente tiene él o la paciente. Son casos muy curiosos. También es normal que aparezca por un trauma corporal acompañado de la pérdida de conciencia en ese momento, la parálisis corporal. Múltiples son los casos en donde pasa un auto traumático y la persona tiene una incapacidad de respuesta, como lo es en un tocamiento o en algún abuso. Tiene una incapacidad de respuesta física, emocional, de conciencia, y después de días o semanas o años se da cuenta que eso no tuvo que haber pasado o tuvo que haber respondido de alguna otra manera, pero eso no tuvo que haber pasado. Se petrificó en ese momento la persona, entonces en ese momento aparece el trauma o el episodio histérico, y que comúnmente aparecen desde la niñez temprana. También nos menciona que el sistema nervioso masculino tiene predisposición a la neurastenia y el femenino a la histeria. En ese entonces es lo que nos comenta Freud. Hoy en día sabemos que es de ambos sexos. El desarrollo de las perturbaciones histéricas requiere un periodo de incubación. ¿Qué quiero decir esto? Que si hay un accidente en ferrocarril, después de pasar el periodo de estrés agudo y de la recuperación, habrá pacientes que desencadenen ciertos síntomas histéricos productos de esta tragedia y el estrés agudo que pasó la mente, el psiquismo de esta persona. Por último, nos va a mencionar las terapias de las neurosis, que habrá que tomar en cuenta tres aspectos principales. Inciso A, la predisposición de la histeria. Inciso B, los estallidos histéricos. E inciso C, los síntomas histéricos, que son singulares de cada paciente. Por eso no se puede hablar de una ley general, porque tendrá que ver con la historia del paciente. Pero también nos va a mencionar Freud que no es histeria, ¿no? Comienza diciendo que un trabajo intelectual agotador, característico de la neurastenia, no puede volver a alguien histérico. Las neurosis en niños se generan más por rechazos autoritarios que por otras cuestiones, algún tipo de regaño, algún golpe o alguna pérdida familiar. Alejar en ese entonces al enfermo de su medio habitual hacía que la vigilancia médica tenga mayor éxito. Por ello, los pacientes se les mandaba a algún tipo de hospital o sanatorio por muchas semanas o incluso años. Por lo general, el paciente histérico no es el único en la familia. También nos menciona que en los hospitales la hidroterapia, la gimnasia o el abundante movimiento es un gran apoyo para el tratamiento de estos síntomas. Por eso es necesario que el paciente se mantenga en constante movimiento. También nos menciona que el médico y el paciente se fatigan mucho en la histeria aguda, que no hay mucho éxito, que es muy desgastante. Bueno, también nos menciona de técnicas básicas y sencillas como oprimir los principios de los síntomas histéricos, es generar algún tipo de presión en la parte donde se está presentando el episodio, algún tipo de fomento de agua caliente, fría, algún tipo de baño, en ese entonces la electroterapia, o simplemente colocar un poco de presión con la mano en la parte que tenemos malestar. Entonces aquí es cuando nos da
Freud, este panorama de cómo él inicia este recorrido sobre lo que él llamará psicoanálisis. Aquí conoce a Joseph Breuer. Este médico, recordemos que él tiene un tratamiento característico que por medio de la hipnosis hace que los pacientes regresen a la escena primaria, los, eh, los impulsa a confesar, a decir qué es lo que pasó, qué es lo que sintieron en ese momento, y eso daba más avances y éxito a la terapia, a cómo se venía tratando este tipo de neurosis. Pero bueno, estamos tratando de 1888, en el que Freud menciona que no se debe de rechazar la terapia física y psíquica, debe ser un complemento y debe ser un acuerdo. Entonces aquí vamos a empezar a hablar de los inicios de lo que Freud menciona, cómo se gesta el psicoanálisis. Pero bueno, el día de hoy quisiera compartirles este pequeño texto que se me hace fundamental para los estudiantes que vamos iniciando en este medio. Sabemos que es un Freud médico, su narrativa es desde la medicina, pero bueno, aquí empieza a balbucear lo que es el estudio de las neurosis y la psicología, porque se empieza a preocupar por las neurosis que son producto de lo psíquico y no de lo orgánico. Pero bueno, yo los veo en el siguiente video. Déjenme por favor un comentario, compartan, denle like y después estaremos hablando de lo que nos dice Freud en este tomo que se me hace un tomo fascinante.